Bueno. Bueno, hermanitos, entonces les saludo muy cordial, amorosa y alegremente. Y para iniciar esta charla esta noche, que estoy seguro va a ser una bendición para todos nosotros, vamos a pedir la dirección del cielo y vamos a orar. Así que los que puedan, por favor, pónganse de rodillas delante del soberano del universo. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, bendito y alabado sea tu santo y precioso nombre. Te agradecemos, Señor, una vez más por ser tan bueno y misericordioso con nosotros, por la paciencia que pones en nuestros corazones, Señor, también por el amor. Y también te damos gracias, Señor, porque estas cosas son realidad gracias al poder que en tu Espíritu nos das. Acompáñanos. Permite que esta tecnología, Señor, se ponga hoy a tu servicio y que todos, Señor, seamos bendecidos con esta reunión, guiados por la presencia de tu Santo Espíritu. En el nombre del Señor Jesús, gracias por tu amor y tu bondad. Amén. Muy bien, queridos. Entonces, como tal vez en otras oportunidades les he compartido, cada vez que el Señor me permite realizar una intervención psicológica, ya sea en el plano personal o en el plano grupal, definitivamente yo soy el primer bendecido. Y uno de los temas con los que con mayor frecuencia yo soy bendecido precisamente es con este del que vamos a hablar en el día de hoy, la autonomía. Y titulé de esta manera la conferencia porque definitivamente cuando nosotros somos bendecidos usando la autonomía, nosotros recibimos un regalo de libertad. Somos definitivamente más libres que cuando no usamos la autonomía. Por eso la frase que ustedes ven allí, cuando dice la libertad propicia para escapar del libertinaje. Y esa libertad propicia para escapar del libertinaje es precisamente la autonomía. La autonomía nos ayuda a que nosotros seamos libres. Porque en la autonomía, como lo vamos a ver un poco más adelante, en la autonomía hay una dependencia supremamente especial de nuestro Dios. Por eso la frase continúa diciendo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Cuando nosotros somos personas que nos bendecimos por parte de la autonomía, usándola en nuestro día a día, nosotros vamos a ser mucho más libres. Cuando hay esa dependencia directa de lo que Dios quiere, como lo vamos a ver en libertad. Así que vamos a hablar precisamente de esta facultad tan especial que el Señor nos ha entregado. Ha dotado nuestra mente con esta facultad para que nosotros seamos cada vez más libres, ¿sí? Y en su palabra nosotros encontramos esta bendición. Así que, queridos, vamos a ver unos conceptos bien importantes a la hora de nosotros hacer uso y estudiar lo que es la autonomía. Y precisamente hablando de libertad, esa necesidad que nosotros tenemos, debemos considerar de qué necesitamos ser libres. Piense cada uno, de qué necesitamos ser libres. Y la palabra de Dios nos da una dirección al respecto. No deje de pensar usted ahí en su hogar, de qué necesitamos ser libres. Así que el Señor nos dice
y nos da unas indicaciones en estos momentos, nosotros, ¿qué es lo que nos está impidiendo la libertad a cada uno de nosotros? ¿Qué es lo que nos está impidiendo la libertad? Dice el Señor al contarnos la parábola de las semillas que cayeron en diferentes terrenos, en Marcos 4, versos 18 y 19. Hablando de la semilla que cayó entre los espinos, dice, estos son los que fueron sembrados entre espinos. ¿Cuáles son esos espinos? Vamos a ver cuáles son esos espinos entre los que fueron sembrados este tipo de personas que son comparados por el Señor a la semilla. Entonces dice el Señor, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Así que si nosotros vamos a pensar hoy, ¿de qué necesitamos ser nosotros libres? Pues ahí está, mis hermanitos, ahí está. ¿De qué necesitamos ser nosotros libres? Pues necesitamos ser libres de los afanes de este siglo, del engaño de las riquezas, de las codicias, de todo lo que nuestro corazón anhela. De eso necesitamos ser nosotros libres, de las codicias que nosotros tenemos en nuestro corazón y queremos para cada uno de nosotros, ¿sí? Así que cuando estas cosas, hermanitos, cuando estas cosas entran a nuestro corazón, entonces ahogan la palabra de Dios, ahogan en nosotros la palabra de Dios. Y cuando la palabra de Dios es ahogada, pues ella no puede dar los mismos frutos que nuestro Padre Celestial espera que ella dé. ¿Ven? Así que nosotros, ¿de qué necesitamos ser libres? Pues necesitamos ser libres de la dependencia de este mundo. De eso necesitamos ser libres, ¿sí? ¿Y la dependencia qué? A todo lo que nos afana en esta vida. Los impuestos, la comida, el vestido, el techo, el amor, la aceptación por parte de la sociedad, el querer seguir lo que nuestros deseos, lo que nuestras concupiscencias nos dicen. Y no solamente los malos deseos como las concupiscencias, sino que también hay buenos deseos que nosotros a veces tenemos, pero que esos deseos nos atrapan y nos vuelven esclavos, y nos quitan la libertad. De eso necesitamos ser nosotros libres, ¿sí? Ahora, ¿qué solución se nos da para que nosotros dejemos de ser como aquellas personas que comparó el Señor Jesús con semillas que caían entre los espinos? ¿Sí? ¿Qué solución se nos da para que nosotros dejemos de ser de aquellos que lamentablemente viven dependiendo del mundo, de los afanes de este siglo, de las cosas que se codician, de las riquezas, del amor por las riquezas? ¿Qué necesitamos para nosotros ser libres de esas cosas? ¿Sí? Dice Romanos capítulo 12, verso 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Primero que todo, nosotros necesitamos una transformación. Eso necesitamos nosotros, una transformación, ¿cierto? Ahora, ¿cómo podemos nosotros transformarnos? ¿Cómo podemos nosotros
ser unas nuevas criaturas. Hay una solución para que nosotros seamos unas nuevas criaturas, ¿sí? Y esas nuevas criaturas podremos lograrlo si nosotros somos transformados, por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Es decir, que nosotros somos como semilla que caemos entre los espinos, porque es que nuestro entendimiento está embotado. ¿Y por qué está embotado nuestro entendimiento? Pues aquí lo vemos nosotros, hermanos. ¿Por qué nuestro entendimiento está embotado? Porque es que nosotros no tenemos una apreciación correcta de la voluntad de nuestro Dios. Fíjense que la voluntad de nuestro Dios muchas veces es vista como un tropiezo, es vista como algo horrible, como algo que nos impide la felicidad, como algo incluso que nos puede impedir tener salud, ¿sí? La buena voluntad, la voluntad de Dios es vista muchas veces como algo que nos va a impedir tener salud. Y entonces, cuando nuestra voluntad es así, queridos, cuando nosotros consideramos que la voluntad de Dios, no es buena, que la voluntad de Dios es peligrosa, entonces nosotros, amados hermanos, nosotros no vamos a renovar nuestro entendimiento. Nosotros vamos a seguir entendiendo las cosas de la manera incorrecta, de la manera inadecuada. Por ejemplo, ustedes se están dando cuenta hoy en día, nuestros jóvenes, cómo están siendo vilmente engañados por la sociedad. Están siendo vilmente engañados por la sociedad cuando se les dice que ellos son libres de vivir su vida como deseen vivirla. Ellos son libres de hacer con su vida lo que quieren hacer, porque ellos son seres pensantes y son seres con derechos. Y sin estar listos para disfrutar de esa libertad, hoy en día la sociedad quiere entregar a nuestros jóvenes a una saciedad plena de su sexualidad. Así no sepan lo que están haciendo. Hermanos, miren, ya les he dicho que un peligro grande es que, por ejemplo, en España, ¿saben qué sucedió en España? En España se aprobó que a los 14 años los jóvenes elijan qué hacer con su vida sexual. Que elijan lo que ellos quieran hacer con su vida. Después de los 14 años ya no necesitan el consentimiento de los padres a la hora de elegir qué hacer con su vida. En un taller pasado, en una conferencia pasada, cuando hablábamos del desarrollo del cerebro, a los 14 años una persona no está lista para tomar decisiones. Su cerebro todavía no está lo suficientemente maduro para tomar decisiones de una manera completamente razonable. Entonces, hermanitos, imagínense ustedes lo que va a pasar con nuestra juventud en adelante cuando a ellos la ley los faculte después de los 14 años a tomar decisiones sobre su sexualidad. Cuando nuestros jóvenes ven la voluntad de Dios a los 10, a los 12, a los 14 años, cuando ven la voluntad de Dios como un tropiezo para su voluntad, para su felicidad, ¿qué sucede con nuestros jóvenes? Que nuestros jóvenes se aburren, se afligen, se amargan, porque no pueden hacer lo que quieren, porque la voluntad de Dios de alguna manera se lo está impidiendo. Ahora, si nuestros jóvenes no ven en la voluntad de Dios una bendición,
agradable y perfecta, nuestros jóvenes van a empezar a tomar decisiones, queridos, que cada vez los van a llevar más a trampas donde se van a hundir en las consecuencias de sus decisiones. Así que nosotros debemos orientar nuestra vida y orientar la vida de nuestros jóvenes a que puedan depender cada vez más de la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Cuando nosotros decimos y hacemos lo que Cristo dijo, si quieren seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz. Entonces sígame. Si nosotros vemos que es en la voluntad de Dios donde vamos a encontrar libertad y donde vamos a encontrar de verdad felicidad, entonces nosotros no nos vamos a poner a pensar en lo que nosotros deseamos, en lo que nosotros queremos, en lo que nuestro cuerpo nos pide. No. Si de verdad nosotros estamos listos para vivir, sobre todo cuando estamos en esa etapa de la adolescencia, si de verdad es que nosotros estamos listos para vivir, entonces nosotros nos damos cuenta que estamos listos para vivir porque amamos la voluntad de Dios. Si nosotros amamos la voluntad de Dios y la vemos como algo agradable y perfecto, entonces yo puedo decir, estoy listo para vivir. Porque es haciendo la voluntad de Dios que yo voy a tener entendimiento. Y es por ese entendimiento que yo voy a ser transformado. De esto es de lo que nosotros requerimos. Depender cada vez más de las cosas celestiales y depender cada vez menos de las cosas de este mundo. Pero ahora miremos qué es la dependencia, queridos, porque les he hablado suficiente tiempo de lo que es depender, pero veamos cómo podemos definir nosotros la dependencia. Y cuando hablamos nosotros de dependencia, entonces hablamos de la subordinación a un poder. Dice la Real Academia, que la dependencia es la subordinación a un poder, o sea, estar sujetos a un poder. Esa es la dependencia, ¿sí? En una definición. Y en otra definición dice algo muy bonito. Dice que es una situación de una persona que no puede valerse por sí. Es estar en una situación en la que no podemos valernos por nosotros mismos. Eso es la dependencia, ¿sí? Y definitivamente, la dependencia es algo que hasta cierto punto es necesaria. Por ejemplo, los jóvenes menores de 18 años deben tener una subordinación a la voluntad de Dios y a la voluntad de sus padres. Deben sentirse como personas incapaces de valerse por sí mismo y por eso saben que deben estar sujetos a la voluntad de Dios y a la voluntad de sus padres. Ahora, fíjense ustedes que cuando nosotros tenemos una dependencia diferente de esta, o sea, de la dependencia de Dios y de nuestros padres, en el desarrollo de nuestra infancia y adolescencia, nosotros vamos a crecer como espinos. Vamos a crecer como la semilla que creció entre los espinos. Pronto nos va a ahogar las condiciones de este mundo. O sea, el amor a las riquezas, la codicia, los deseos de nuestra carne, los deseos de nuestras pasiones, los deseos de nuestra sexualidad, los deseos económicos, los deseos profesionales, pronto nos van a absorber a tal punto que van a ahogar la voluntad de nuestro Dios. Qué peligro tan grande. Qué peligro tan grande. Hermanitos, por favor, hermanita María, por ahí se le prendió el micrófono. Por favor, vamos a cerrarlo. Gracias. Nos apagamos por los micrófonos porque esto queremos compartirlo con todo el mundo.
queremos que todo el mundo nos vea y queremos... Hermanito John Freddy, encienda su micrófono. Ya. Mucho cuidado con los micrófonos, hermanitos, porque todo el mundo se va a ver bendecido por esta conferencia, estoy seguro de eso. Así que vamos a presentarles una conferencia bien ordenadita. Entonces, hermanos, pensemos en esto. Jóvenes, este mensaje para los jóvenes que nos están viendo, que nos van a ver. Ustedes deben de tener una subordinación al cielo y a la voluntad del cielo. No crean que eso es un impedimento para su felicidad. Todo lo contrario, eso es lo que a ustedes los hará libres. Libres de las cosas que en este mundo nos ahogan y ahogan la buena voluntad de Dios en nuestra mente y ahogan la palabra de Dios en el desarrollo de nuestra vida. Y cuando esas cosas son ahogadas, entonces nosotros no vamos a llevar buenos frutos. ¿Entendemos eso? Ahora, hermanos, lo contrario a la dependencia, entonces, es la autonomía. Así que nosotros, en lugar de ser personas dependientes, salvo en aquellos casos donde es necesario que yo sea dependiente, ¿sí? ¿Cuándo es necesario que yo sea dependiente? Pues cuando mi dependencia es de Dios y de mis padres, pero siempre y cuando mis padres sean a su vez subordinados a la voluntad de Dios, ¿sí? Ahora, va a llegar un momento en nuestra vida, queridos jóvenes, va a llegar un momento en nuestra vida que nosotros tenemos que ser unas personas autónomas. Y a esto es a lo que yo invito a mis hermanos. Debemos clamarle al Señor que nos ayude a ser muy autónomos. ¿Qué es la autonomía? Es toda condición de aquellos que para ciertas cosas no dependen de nadie. Fíjese que la Real Academia, si los hombres se dieran cuenta cómo definen sus palabras, yo creo que actuarían con mayor entendimiento, con mejor entendimiento de la voluntad de nuestro Dios, que es agradable y perfecta. Así que hay condiciones, la autonomía es la condición de cada quien, para ciertas cosas donde no depende de nadie. ¿Y por qué para ciertas cosas? Porque es que hay cosas en las que, por más que seamos libres y autónomos, no podemos actuar sin considerar lo que otros desean. Muchos definen la autonomía como la capacidad que yo tengo para hacer con mi vida lo que yo quiera. Y es la capacidad para yo depender de mí mismo. Así nos lo promueve la psicología. La capacidad que yo tengo para yo depender de mí mismo. ¿Sí? De mí mismo. Y no depender de nadie. Así lo define la psicología. ¿Sí? Y esto es muy peligroso. Porque es una definición a medias. Y por eso es que nuestros jóvenes hoy en día exigen autonomía. Por eso es que la mujer y el marido, cuando le conviene, exige autonomía de parte de la mujer. Y esto es peligroso. Esa definición es peligrosa. ¿Sí? Cuando nosotros decimos que somos autónomos porque dependemos de nosotros mismos. Y yo tengo derecho a ser una persona autónoma, sí, pero como lo define la Real Academia, para ciertas cosas, ¿sí? Ahora, hay otra definición, una segunda definición de la Real Academia que es muy saludable para nosotros. Es la capacidad de los sujetos de derecho para establecer reglas de conducta para sí mismos y en sus relaciones con los demás, dentro de los límites que la ley señala. ¿Ven? Por eso hay una definición que dice que nosotros para ciertas cosas debemos de depender de nosotros y no debemos depender de nadie, ¿sí?
¿Por qué se dice eso? Porque es que la autonomía nuestra debe ser vivida dentro de los límites que la ley señala. Ahora, para el pueblo de Dios, es vital que considere los límites que señala la ley de nuestro supremo gobernante. Eso es vital, hermanos. Y esa ley resulta que no quiere privarnos, no. Todo lo contrario, quiere darnos libertad. Quiere darnos libertad. Porque es una ley de amor y se nos dio por amor. No se nos dio para que seamos infelices y amargados. La ley que tiene que ver con el funcionamiento de nuestro cuerpo y con nuestro desarrollo moral es una ley no privativa de derechos, no, es una ley que nos lleva a que nosotros podamos vivir plenamente el derecho. En esta definición se nos habla y se nos dice capacidad de los sujetos de derecho. ¿Qué es un sujeto de derecho? Pues un sujeto de derecho es aquel que sencillamente tiene acceso a unas facultades que le propicien siempre bienestar, o sea, a un derecho. Nosotros somos sujetos de derecho, porque somos sujetos que tenemos derechos, así de sencillo, ¿sí? Así que como sujetos que tenemos derechos, nosotros podemos establecer reglas de conducta para nosotros mismos. Reglas de conducta para nosotros mismos. Yo puedo establecer cómo voy a vivir mi vida. Y en ese establecimiento de cómo voy a vivir mi vida, voy a establecer que yo voy a decidir depender de mí, sin depender de otros. Bueno, esa es una regla. Un día de estos vamos a hablar de una facultad mental muy bonita que se llama control conductual. Y esa capacidad, esa facultad mental es la que influye en que yo sea capaz de establecer reglas de conducta para mí mismo. Pero también debo establecer esas reglas de conducta en pro de las relaciones con los demás. Yo no puedo decir, yo soy un ser autónomo y dependo de mí mismo. Y como dependo de mí mismo, voy a hacer con mi vida lo que yo quiera sin importarme lo que pueda afectar a los demás. Eso no es así. Ni ante Dios ni ante los hombres. Ahora, entonces, ¿cómo vamos a usar la autonomía? ¿Sí? ¿Cómo vamos a usar nosotros la autonomía? Bueno, pues para usar la autonomía, que es una facultad mental que nuestro Padre Celestial nos ha regalado, nosotros debemos empezar a comprender de qué depende que nosotros, qué dependencia tenemos que romper para ser autónomos. Bueno, pues si volvemos a la palabra del Señor, en la parábola de la semilla, de ahí nosotros sacamos una serie de deducciones de qué dependencias tenemos que romper para ser autónomos. Piensen ustedes en sus hogares. ¿De qué condiciones ustedes dependen al punto que ustedes no usan la autonomía como deben usarla? ¿Sí? Y ahorita vamos a volver sobre este cuadro. Pero por ahora quiero hacerles una propuesta de la autonomía que nos hará libres. Esta es la definición que el Señor ha inspirado en mi vida después de haberlo conocido, para replantear lo que aprendí en el mundo, en la universidad. En la universidad me enseñaron la autonomía en la capacidad que tenemos para depender de nosotros mismos y así elegir cómo vivir nuestra vida. Punto. Eso nos enseña la ciencia. Pero qué bendición lo que nos enseña la ciencia de Dios. Y cuando la ciencia de Dios nos habla, nos dice que la autonomía es la capacidad que tenemos para depender de Dios por medio de su Hijo Altísimo y de nosotros mismos.
Esa es la autonomía que nosotros necesitamos. Tener en cuenta cuál es mi voluntad, pero siempre teniendo en cuenta cuál es la voluntad de Dios, no haciendo lo que nos muestra la figurita. Por un lado mi voluntad y por otro lado la voluntad de Dios. No, eso no es ser autónomos, hermanos. Eso es ser unas personas que aman el libertinaje. Porque cuando yo ignoro en mi vida la voluntad de Dios, yo lo único que quiero es ser un libertino. Y créanme que el libertinaje trae mucho dolor en este mundo. Trae mucho dolor. Las personas que hoy en día sufren y no saben qué hacer con su vida y no saben para dónde moverse ni cómo moverse y viven en tristeza o en angustia, en desespero o en esclavitud, es porque lamentablemente no se han dado cuenta que su voluntad va en contravía de la voluntad del Señor. Cuando yo soy una persona autónoma, entonces mi autonomía me da la capacidad para depender con alegría, con gratitud, con gozo, con amor, voy a depender de la voluntad de Dios. Esa voluntad de Dios que se me manifiesta por medio de su Altísimo Hijo. Y cuando yo soy autónomo, entonces dependo de mí. Yo no dependo de estas cosas, del bienestar material. No dependo de las personas. ¿Ven? Yo no dependo de mis propias emociones. No, yo no dependo de eso. Yo no dependo del pasado. Yo no dependo del futuro. Yo no dependo de problemas. Yo no dependo del placer. Yo no dependo del erotismo. Yo no dependo de lo que otros crean o dejen de creer. No, no dependo de eso. No, yo dependo cuando tengo problemas. ¿Cuál es la voluntad de Dios para yo enfrentar estos problemas? Cuando pienso en mi bienestar material, bueno, ¿y Dios qué quiere? ¿Cómo quiere Dios que yo construya mi bienestar material? Cuando estoy en la relación con otras personas y me maltratan o me tratan de tal forma que a mí me duele, pues yo no voy a depender de lo que otros están haciendo o diciendo. Voy a depender de cuál es la voluntad de Dios para mí cuando otros están actuando como tal vez no deben actuar y no se dan cuenta. Yo no dependo de las emociones propias ni de las emociones de los demás. Por eso estudiamos lo que es la conciencia emocional. Así que cuando yo soy una persona autónomo en el Señor y bajo los principios que el Señor me dicta, entonces yo dejo de depender de todas estas cosas. Claro, mientras esté en este mundo, yo tengo que vivir con placer. Yo tengo que vivir y tengo que buscar un bienestar material. Yo tengo que vivir con las personas y yo tengo que vivir mis emociones. Yo tengo que ser consciente de mi pasado y tengo que ser consciente de que debo construir un futuro. Y también ser consciente de que tengo problemas. Pero no voy a depender de eso. Voy a depender de la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Espero estarme haciendo entender, hermanos, y que no me vayan a malinterpretar. Ahora, hermanitos, ¿cómo puedo ser una persona autónoma? ¿Cómo puedo ser una persona autónoma? Lo primero que debemos tener en cuenta, hermanos, use su conciencia emocional. Ojalá se pueda ver el video pasado a este, para que recuerde qué es la conciencia emocional. Use su conciencia emocional. Ahorita mismo termino esta conferencia y les voy a subir al grupo, les voy a subir los PDFs de la conciencia emocional y de esta charla, para no tener deudas con ustedes, para que repasen los conceptos de lo que es la conciencia emocional. Úsela, esté atento a su sentir,
desde el mismo momento que inicie su día, o desde el momento en que usted entre en vigilia, usted debe monitorear, debe estar pendiente. ¿Cómo me estoy sintiendo? ¿Cómo me estoy sintiendo hoy? Y en el día, en el transcurso del día, monitoree con frecuencia de qué está llenando su corazón o su mente. Pilas, para que usted de pronto pueda ver si está dependiendo de cómo está vestido el vecino, de cómo le están hablando los demás, de si le están prestando atención o no, de si usted para ellos es importante. Entonces, de amor, no por favor, cerremos los micrófonos, hermanitos. Hermanitos, dejen las manitos quietas. Dejen las manitos quietas y verán que esos micrófonos no se les van a activar. Ahorita vienen las preguntas. Entonces, hermanitos, para ser una persona autónoma, debo estar monitoreando durante el día de qué se está llenando mi corazón o mi mente. ¿Se estará llenando de odio, de rabia, de envidia, de rencor, de angustia, de desespero, de preocupación? ¿O está mi corazón tranquilo, alegre, gozoso, pensando en el regreso del Señor, haciendo mi trabajo con deleite, con gratitud, con amor al Señor? Hay que estar monitoreando de qué estamos llenando nuestra mente. Vigile especialmente cuando usted monitoree cómo está funcionando su corazón o su mente, vigile especialmente su pensamiento. Recuerden, hermanos, lo que nos dice Efesios capítulo 2, verso 3. Si recordamos lo que allí nos dice, debemos estar muy atentos. Al vigilar nuestro pensamiento, al estar pendientes si es un buen pensamiento o es un mal pensamiento, entonces, al vigilarlo, no vamos a hacer la voluntad de la carne. Lo dijo como nos lo sugiere Romanos 12:2. ¿Ven? Siempre tengamos en mente la voluntad de Dios, no la nuestra. Tenga en mente la voluntad de Dios, no la suya. No tomemos nada en términos personales. Cuando alguien nos insulta, nos ofende, nos dice cosas hirientes, recuerden que no es contra nosotros, es contra Cristo. Recuerden que no es con nosotros que quieren pelear, es con Cristo. Así que entréguele esa pelea al Señor. No lo tome como algo personal. De esa manera usted va a dejar de depender de las emociones de otros. Hemos de ocuparnos de que el reino celestial y quienes lo dirijan sean honrados y no nosotros. ¿Qué importa que nosotros seamos deshonrados, insultados, ofendidos? ¿Qué importa que al querer promover la buena voluntad de Dios le digan a usted fanático? Y se lo digan con una cara así como bien terrible y como diciéndole a usted, lo detesto porque usted es fanático. ¿Qué importa? Busque que el reino de los cielos sea honrado, así que mantenga la calma. Y si usted es dueño de sí mismo y de sus emociones, hable cuando usted y la otra persona estén listos para hablar y ser escuchados. Así honraremos más el reino de los cielos. Por eso, luego más adelantico, en otras conferencias, si el Señor nos lo permite, vamos a hablar del pensamiento crítico. Por ahora la próxima conferencia va a ser, hermanitos, acerca del lenguaje de la música, porque si hay algo que está afectando la autonomía hoy en día, es precisamente el mal uso del lenguaje de la música. Y termino con esto, hermanitos, termino con esto. ¿Cómo puedo ser autónomo? Bueno, ante los conflictos, identifique su estado emocional, el de su pensamiento y el de la voluntad propia. Identifique cómo se encuentran esas cosas. Cuando usted esté teniendo un conflicto, una diferencia, o necesite resolver un problema y usted se sienta en conflicto, identifique estas tres cositas.
el estado emocional, el estado de su pensamiento y el de la voluntad propia. Identifique cómo están esas cosas. Nunca, escuchen esto, nunca deje su bienestar en manos de otros. Nunca. Con esta mentalidad será más fácil evitar depender de las emociones y de la voluntad de terceros. Usted tiene que estar atento a cuál es su estado emocional, qué emociones están llegando a su ser. Si son buenas, manténgalas con el poder y el amor de Dios. Si son malas emociones, ahí sí que mayormente se tiene que aferrar a Dios para que esas emociones no lo gobiernen a usted, sino con el poder del Espíritu de Dios, usted gobierne esas emociones y mantenga su boquita cerradita. Porque cuando abrimos la boca mal emocionados, vamos a deshonrar el reino de los cielos y vamos a causar más problemas. Y después usted va a ser el culpable de los problemas. Usted va a ser el culpable. Por su culpa son los problemas. Porque los demás nunca van a decir, venga, yo empecé esta discusión, qué pena. No, siempre van a querer tener salud mental a costa de la culpabilidad de los demás. Eso es lo que se vive en este mundo. Nunca nunca las demás personas van a decir, oiga, yo cometí un error, qué vergüenza. ¿Sí? Venga, examinemos los dos, ¿por qué fue que tuvimos esa discusión? A ver, yo cómo puedo encontrar dónde fallé para ver si corrijo mi error. No, lo más fácil es sacar esa arma letal, es culpar a los demás. Por eso usted tiene que entender algo, hermanito. Usted y yo tenemos que entender algo. Nunca se ocupe de la condición de otros si no se ha ocupado de su condición primeramente. Porque cuando uno se pone a ocuparse de la condición de los demás, de cómo están, de qué es lo que están diciendo, de cómo lo están diciendo, sin haberse ocupado de usted qué es lo que está pensando, qué es lo que... Ahora, hermanitos, termino con esto. Y les agradezco su paciencia por esta noche. Hermanitos, eliminemos de nuestra mente la creencia errónea de que usted es lo que es, de que usted siente lo que siente y de que usted hace lo que hace por culpa de los demás. Esa es la mentira más terrible por la cual nos engañamos nosotros y engañamos a los demás. Y esa es la mentira más terrible que nos mantiene con una sujeta a esto y esclavizada a este mundo. Y por eso es que nosotros mantenemos justificando nuestro dolor, justificando nuestras emociones, justificando nuestras malas conductas, justificando lo que somos, porque estamos culpando siempre a los demás. No. Un síntoma de madurez mental y emocional es que usted dice, no, nadie es culpable de mi sentir, de mi sufrir, de mis malas emociones, de mis malos pensamientos. Nadie es culpable. Aquí hay un solo responsable de lo que yo siento, de lo que yo pienso y de lo que yo hago. Y ese responsable soy yo. Así que, queridos, el Señor nos ayude a seguir siendo personas autónomas. Dios les bendiga. Alabado sea el Señor. La gloria y la gracia la presentamos ante su trono celestial en el nombre de Jesús, agradeciéndole por este bello contacto que hemos tenido. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a las preguntas, pero eso lo vamos a hacer en privado.